En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con lo que es la base curricular de cívica. Hemos avanzado lo que es el Estado boliviano. Ahora os va a ver lo que es la Constitución, es lo que vamos a hacer, que sirve, ¿no? Antes de todo vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por todo lo que nos das, por lo maravilloso de tu creación. Pedirte por mis estudiantes, por sus familias, que estén bien de salud, tanto en la parte económica, en la parte social, y que volvamos a vernos muy pronto. Por favor, te lo pedimos en nombre de tu nombre amado Tío Jesús. Amén, Señor. Amén. A ver, ¿qué es la Constitución Política del Estado? ¿Qué es la Constitución? ¿Ya? Todos los países del mundo tienen constituciones, jóvenes. Todos los países del mundo tienen constituciones. Es una ley madre para todos los países, porque nos rigen la vida de cada uno de nosotros. En este momento el Estado me está controlando ahí con sus aparatos, instituciones y aparatos represores que están afuera, que es la policía. ¿Ya? Esos. Pues vamos a ver parte por parte qué es la Constitución. ¿Qué es la Constitución? ¿Ya? La Constitución Política del Estado, esto, lo que vemos aquí en la imagen, es la norma suprema, ¿ya? Es una norma suprema, ¿ya? Es la norma que está arriba de todo, del ordenamiento jurídico y político de un Estado. Aquí está el ordenamiento jurídico y político de un Estado. Aquí, en los 411 artículos que tiene esta Constitución, está cómo es la justicia, cómo es la política, te está diciendo, cómo está ordenado ahí adentro, te está explicando. Es la ley fundamental o ley de leyes. No hay más, esto está arriba, ahorita vamos a ver, esto es hasta arriba y no hay más, es la ley fundamental. Esos 411 artículos te dicen cómo tienes que comportarte en el territorio boliviano. Con rango superior a las demás normas, sí, no hay más. Siempre hablan, pues, la Constitución, porque es la ley madre. Debajo están las otras normas. Debajo está el Código Penal, el Código Civil, el Código Familiar, así. Arriba está la Constitución. Siempre se basan primero en esto, después vienen las otras normas, las otras leyes. También es designada como la Carta Magna. Cuando se crea el país, vamos a hacer una Carta Magna, donde decía el 6 de agosto se funda. Es una Carta Magna esto. Es decir, la Constitución Política del Estado, en sus 411 artículos, en sus 5 partes, te está hablando de que esto se tiene que cumplir. La ley se cumple y no se discute. ¿Ya? Aquí viene lo que es la primacía de la Constitución. ¿Qué es la primacía de la Constitución? ¿Qué es primero, te está diciendo? ¿Qué es primero, te está diciendo? La primacía de la Constitución es ¿qué es primero? ¿Qué leyes son primeras? Y como en las clases sociales hemos puesto una pirámide donde dice quién es primero y quién está abajo, ¿no? Quién está arriba y quién está abajo, quién es primero y quién es último. Primero está la Constitución de cada país. La Constitución está aquí arriba, ¿ya? La Constitución está aquí arriba. Después vienen los tratados internacionales. Después vienen los tratados internacionales que firmamos los países. Un tratado internacional es el Tratado de Derechos Humanos, ¿no? Después vienen las leyes nacionales. Tenemos la ley 21060, la ley 1008. ¿no? Hay leyes, la ley 070, Bello Signani, la 045, contra la corrupción. Tenemos diferentes leyes, las 348, ahí están las leyes. Después vienen los decretos y reglamentos. También hay decretos y reglamentos. ¿ya? Esos decretos lo hace el presidente de la República, decretos supremos. ¿Se dan de cuenta? Constitución, Tratado Internacional, leyes nacionales y los decretos y reglamentos que hay. Así es la primacía de la Constitución. Así va a estar nuestra Constitución. Tratados internacionales, leyes nacionales y decretos y reglamentos. Eso es lo importante en la parte de la primacía. Todo tiene historia. Por eso digo a veces, la historia es la madre de las ciencias, porque todo tiene historia. ¿De dónde viene esta Constitución? ¿Dónde nace?
no escrito, pero siempre se hablaba que en las ciudades-estado de los griegos, o en las ciudades-estado de los romanos, las civitas, como se llamaba, o los polis, en estas ciudades-estados de los griegos ya se empezaban a reunir para debatir leyes, normas. No lo escribían, pero hablaban de leyes y normas. Hablaban de cómo tiene que ser el comportamiento del ciudadano. Eso, con el pasar del tiempo, viene la influencia de Inglaterra en el primer parlamento que ellos crean. Un parlamento es donde hay representantes. Pero la primera constitución política del Estado creada en el mundo es la Constitución de los Estados Unidos, 1787. Es la primera constitución escrita en el mundo. Después la segunda viene la Revolución Francesa. En 1791 y 1793 se hace una constitución donde se pone y se declara los primeros derechos del hombre y del ciudadano. Esto es muy importante. Hablamos el año pasado y este año estamos repitiendo siempre, porque es en el mundo la declaración de los primeros derechos del hombre y del ciudadano. ¿Ya? Así nace la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado tiene dos partes. ¿Ya? Como aquí vemos, tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Estos van a preguntar. Esos 411 artículos están divididos en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica, la Constitución Política del Estado. Vamos a ver lo que es la primera parte, la parte dogmática. ¿Ya? Te está hablando se trata de la relación de los ciudadanos con el Estado. Nosotros, cómo nos relacionamos con el Estado, cómo cumplimos con el Estado. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Alguna vez John F. Kennedy decía de que tú pides al Estado, pides esto, pides al Estado agua, pides recursos, pides dinero, pides todo, pero tú, ¿qué le das al Estado como ciudadano? John F. Kennedy, años 60, nos decía eso. Y eso, miren, a ustedes mismos, desde la promoción les preguntamos eso. Al año va a estar ya en la universidad, de ahí te van a decir, joven, pide esto, pero que tú como persona, ¿qué le das al Estado? ¿Qué le das como persona al Estado? De ahí tiene la respuesta, como siendo jóvenes como usted, sería darle mi capacidad, ¿no? Siendo un buen profesional, haciendo crecer mi país, mi Estado, mi sociedad, mi familia. Eso es lo más importante. Aquí nos habla de derechos, nos habla de deberes, nos habla de garantías. Tenemos derechos, artículo 15, tenemos deberes, artículo 108, pero también tenemos garantías. Nosotros los bolivianos tenemos garantías. Tengo un ejemplo, tenemos la garantía de la propiedad privada. Y lo dividimos, primera generación de derechos individuales. Un derecho individual, derecho a la vida. Yo tengo derecho a la vida, un derecho individual. Segunda generación, derechos económicos. Tengo un derecho a tener una propiedad privada. La Constitución lo dice. Un derecho social, vivir en comunidad. La Constitución lo dice. Tercer derecho, de derechos colectivos. Esos vienen a yo tengo el derecho de vivir en una sociedad. Va ya lo que son las comunidades indígenas originarias, que ellos tienen derecho a reunirse colectivamente en sus comunidades. Los interculturales, como vamos a tener clase, ellos, ¿ya? La cuarta generación del derecho es el derecho internacional. Los pactos que hemos cumplido. Un pacto muy importante son los derechos humanos. Bolivia está en una acogida a lo que son los derechos humanos internacionales. ¿Por qué creen que en Bolivia no hay lo que ha pasado recién con los asesinatos de los niños? No hay pena de muerte como hay en otros países, ¿no? Como Estados Unidos, porque sería salirnos de este pacto de integración que hemos firmado de derechos humanos con la Carta de las Naciones Unidas, ir en contra de eso y salirnos de ese pacto de integración, y aquí en Bolivia hay la pena de muerte.
Entonces los bolivianos no quieren eso, salir de ese pacto que tenemos internacional, es por lo que sigue aquí, no hay pena de muerte. La pena más fuerte en el Código Penal son 30 años sin derecho a indulto. Esa es la primera parte, la parte dogmática. Ahora vámonos a la parte orgánica. ¿De qué nos habla la parte orgánica? Dice, señala la organización y la separación de los poderes, órganos del Estado. No está hablando de esto, no está hablando de el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. ¿Cómo están conformadas? ¿Cuáles son sus funciones? De eso nos habla todo esto. Esta parte, la parte orgánica. Eso es lo más sobresaliente y lo más importante de esto, de qué es la Constitución. La Constitución, porque las constituciones son un conjunto, en algunos casos es un conjunto de leyes, normas que exigen la vida del ser humano para vivir convivencia social y armónica dentro de una sociedad. Esos 411 artículos que tenemos, si algún día lo has leído, porque es muy interesante ver cuáles son tus derechos, tus deberes, tus garantías, cómo está conformado el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, cómo está conformada la policía, cómo está conformados los militares, todas esas cosas te lo dice la Constitución. Hay que saberlo. Y por último, para terminar, la ley se cumple y no se discute. Simplemente, esa es la Constitución, simplemente a trabajar jóvenes, por favor, repito, claro, y que les vaya muy bien. Muchas gracias.